10º mensaje sobre dirección divina. Y quiero hablar sobre un 9º testigo para la dirección divina. Y miren que es un mensaje bastante interesante que muchos tratan de darle vuelta a este tipo de mensaje. Muchos tratan de evitar hablar de este tipo de cosas. Y a su vez es un mensaje que puede caer en muchos desbalances, como veremos a continuación. Y a su vez, por lo tanto, provoca algo de conflicto. Pero vamos a verlo en base a la palabra de Dios, no en base a ideas personales o lo que diga tal o cual organización religiosa. ¿Qué dice la palabra de Dios de este asunto? Hoy voy a hablar sobre los sueños y visiones. Pero no sin antes dar un pequeño repaso express sobre algunas verdades que han quedado ya establecidas. La Escritura nos habla constantemente de la necesidad de ser dirigidos por Dios, de ser guiados por Dios. En Isaías 48:17, el Señor se nos presenta como Jehová, el Dios nuestro, quien nos enseña provechosamente, que nos encamina por el camino que debemos seguir. Aprendamos muy bien esto. Nuestro Dios nos enseña provechosamente. ¿Ustedes creen que el Señor pueda tener algún provecho en que nosotros sigamos sus caminos? No, de hecho en Job nos dice la Escritura, ¿tendrá provecho el Omnipotente en que hagas rectos tus caminos? ¿Qué dará Él de tu mano? No, Él nos enseña provechosamente para nosotros. Él nos guía por el camino que es más provechoso para nosotros, no para Él mismo. Él nos encamina por el camino que debemos seguir. Y hay varias formas en que Dios nos puede y nos muestra su dirección divina. Y cada uno de estas formas son como testigos que deben alinearse o indicar la misma dirección para que nosotros podamos estar seguros que estamos yendo por la dirección divina y no equivocarnos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 13:1 nos dice que en boca de 2 o 3 testigos debe constar todo asunto. Yo diría, en el nombre del Señor, en boca de 2 o 3 al menos. ¿Cuánto mejor que sean 4 o 5 testigos que en la dirección divina que se estén alineando y nos estén mostrando una misma dirección para estar seguros? El primero que vimos, que sin lugar a dudas es el más importante de todos, es la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y toda forma de dirección divina tendrá que emparejarse con este primer y más importante testigo. Si de entrada cualquier idea, concepto, consejo, dirección desarmoniza con la escritura, debemos desecharlo de inmediato. No considerarlo ni por un minuto. El segundo que vimos es la paz. El tercero es el espíritu de consejo. El cuarto, una palabra personal de sabiduría. El quinto, la profecía. El sexto, puertas que se abren o se cierran. El séptimo, las suertes, que ya lo vimos con todas sus implicaciones. El octavo, el consejo de los padres. Y ya sin más preámbulo, entremos directamente a nuestro tema. El 9º testigo, sueños y visiones. Miren que los sueños y visiones son un tema muy delicado. Y hay dos extremos. Por un lado, muchos creyentes hoy en la actualidad desechan por completo los sueños y visiones. Los consideran peligrosos.
Y creen que todo lo que Dios tenía que revelar, ya lo reveló en las Escrituras. Bueno, hay muchos puntos en los cuales necesitamos una dirección divina específica, donde no podemos tomar un principio de la Escritura nada más al azar o el que queramos tomar. Pero bueno, ok, por un lado muchos creyentes desechan por completo los sueños y visiones. Los consideran peligrosos. Porque ciertamente, y muy ciertamente, malas doctrinas y aún falsas religiones han salido a partir de sueños y visiones o visiones que no venían de Dios. Pero por otro lado, está el extremo de una completa simpleza e insensatez y sin discernimiento aceptar todo sueño o visión, dándoles un sobreénfasis, aún por encima, dándole una mayor importancia, aún por encima de la palabra escrita, de las Escrituras, la Biblia. Y vamos a hablar de los sueños y visiones con sus debidas precauciones y balance bíblico. Y para una mejor comprensión voy a dividir este mensaje en apartados, en secciones que les voy a ir marcando para que no se pierdan en la exposición de este estudio. Primeramente, debemos saber, entender, aceptar que no todos los sueños y visiones son de Dios. Muchas veces los cristianos somos insensatos y todo lo que nos parezca sensacional, sobrenatural, lo aceptamos sin preguntar, sin discernir. Y si alguien nos llega diciendo, hey, tuve una visión, tuve un sueño y el Señor me mostró esto y esto y esto y esto. Muchos cristianitos se inclinan y dicen, no, pues si tuvo un sueño, una visión, debe ser cierto, debe ser de Dios. Muchos lo aceptan todo, pero cuidado. Eso de que tuve una visión o un sueño y el Señor me mostró, habría que preguntar, asegurarnos si realmente fue un sueño o visión de Dios. Y si ese sueño o visión coincide o no con las Escrituras. Y si realmente fue un sueño o visión. Porque muchas veces personas pueden decir, tuve un sueño o visión y no tuvo nada. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Como muchas veces sueños o visiones que dicen personas tener no son de Dios. En Jeremías 14:14. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón nos profetizan. Aquí nos habla de profetas, de personas que se llaman profetas o que se creen profetas, que hablan de haber tenido una visión, pero esa es una visión mentirosa. Y una visión puede ser mentirosa en dos sentidos.
sea porque la persona dice, tuve una visión, y no tuvo nada de visión, no tuvo ninguna visión, sino que con toda mala intención está mintiendo para su propio beneficio, quizás. Pero también puede ser una visión mentirosa porque esta no venía de Dios. Y es mentirosa en el sentido de que no venía de Dios. Y creyó ver algo. Tal vez se fumó algo. Ok, Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hay muchos que tienen visiones de su propio corazón. Creen que vieron algo. Se imaginaron algo. Y le pusieron la etiqueta de que era de Dios. Y así se extravían y extravían a otros. Qué peligroso es esto. Ciertamente muchos desechan los sueños y visiones por estas razones. Por estas razones, por esto que tenemos aquí en la Escritura y porque quizá han presenciado en la actualidad casos así. Jeremías 23:25 y 26. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Miren, el Señor dice, yo los he escuchado. Aquellos profetas que profetizan mentiras en mi nombre diciendo, soñé, tuve un sueño. Dios me visitó en sueños. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Que profetizan el engaño de su corazón. Nuevamente hablan del engaño de su corazón. De la misma manera sucede con los sueños. Hay quienes tienen visión de su propio corazón y hay quienes tienen sueños de su propio corazón. Hay muchos soñadores que atribuyen a Dios sus sueños, que vienen de su propio corazón, extraviándose y extraviando a otros. Jeremías 23:32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Yo estoy en contra de ellos. De los que profetizan sueños mentirosos, visiones mentirosas. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Cuando yo no los envié, yo no les di ningún sueño, yo no les di ninguna visión. Y no le están haciendo ningún bien a mi pueblo, al contrario, los están haciendo errar. Y ciertamente hoy en día tenemos muchas falsas doctrinas. Muchas falsas doctrinas. Y al menos podría quizá mencionar una religión, una secta de demonios, donde hablan de Cristo
Y esa secta nació a partir de sueños o visiones de su fundador. Y que extravían a las personas y llegan hasta a idolatrar a sus líderes religiosos. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Como podemos ver en los pasajes que hemos citado, desde tiempo atrás existen los sueños y visiones mentirosos, al igual que ahora. Y por eso es que muchos grupos cristianos pecan de un excesivo rechazo, desechando por completo los sueños y visiones. Pero el que haya sueños y visiones falsos, no significa que desechemos que pueda haber verdaderos. El que haya falsedad no significa que no haya lo verdadero, cuando Dios ha hablado de eso. Vamos a ver cómo los sueños y visiones están profetizados y son parte del plan de Dios, tanto más para estos tiempos en que estamos entrando. En Joel 2, 28 al 32. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Miren, esta es una profecía para los tiempos finales, para los tiempos postreros, como vamos a leer a continuación y lo vamos a confirmar. Que Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne y profetizaríamos, soñaríamos sueños y tendríamos visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuándo? Antes que viniere el día del Señor. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Este es el día grande y espantoso de Jehová. Esta es una referencia a la segunda venida de Cristo, que la iglesia de Cristo tendría sueños y visiones antes que viniera el día grande y espantoso de Jehová. Espantoso de Jehová. Habla de la segunda venida de Cristo, cuando Él vendría ya no como un cordero, como en la primera venida, sino como un león. Cuando venga a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Cuando va a venir con la espada desenvainada, como lo vemos en Apocalipsis 19, en su caballo blanco, a conquistar, a juzgar al anticristo, al falso profeta, su iglesia.
tendría un derramamiento del Espíritu Santo, donde verían sueños y visiones. Y el Señor hace una especial referencia a un poderoso derramamiento del Espíritu Santo antes del día del Señor, donde en una mayor medida tendremos sueños y visiones. Y Pedro lo confirma en Hechos 2, 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro en su sermón, después de haber recibido el Espíritu Santo, cuando todos pensaban que ellos estaban borrachos, llenos de mosto, cuando hablaban en lenguas, y da un poderoso mensaje. Hace referencia a la profecía de Joel, que acabamos de leer, diciendo que ellos habían, lo que estaba sucediendo en ellos, en otras palabras, era un cumplimiento de esa profecía de Joel. Sin embargo, un cumplimiento parcial. Un cumplimiento parcial. ¿Por qué parcial? Bueno, Pedro está explicando. Y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, esos no eran los postreros días. No eran los postreros días ya para que el Señor Jesucristo viniera. En los postreros días, el Señor derramaría el Espíritu Santo, profetizarían, tendrían visiones, sueños. Y leemos que dice Pedro, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Eso no sucedió en Hechos de los Apóstoles. O sea, ellos vivieron un cumplimiento parcial, pero viene un cumplimiento más grande, justo un cumplimiento más completo, justo cuando se cumpla plenamente esta profecía, antes de la segunda venida de Cristo, cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia de Dios, en una mucho mayor medida, tenga sueños, visiones, profecía y un mover poderoso, grandioso del Espíritu Santo. Conforme nos vamos acercando más y más y más al día del Señor, grande y manifiesto, al día del Señor, espantoso y terrible para muchos, más para nosotros, para los fieles al Señor va a ser algo maravilloso. Esta profecía tendrá un cumplimiento más pleno. Así que debiéramos estar más abiertos, pero con precauciones. Teniendo precauciones, no siendo simples en aceptarlo todo. Miren, Dios sigue derramando de su Espíritu Santo. Pero lo que viene antes de la segunda venida de Cristo va a ser mucho mayor.
Los discípulos en la iglesia primera tenían sueños, visiones, pero lo que viene va a ser mucho mayor. Y el Señor lo sigue dando. Así que son los planes de Dios, dar sueños y visiones. No podemos desecharlos. Si nosotros estamos cerrados a ello, no vamos a tener parte en el nuevo fluir del Señor, en ese vino nuevo que va a traer el Señor. Porque lo mejor para la iglesia de Cristo está por venir. La gloria postrera será mayor que la primera. Así que no podemos cerrarnos a los sueños y visiones. El Señor nos puede dar aún sueños y visiones, pero lo que viene será mayor. Pero debemos discernir. Debemos discernir. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No debemos insensatamente creer a todo espíritu, a todo lo que nos parezca sobrenatural o sensacional, o porque, ay, es que sentí bonito, ay, es que sentí tan bonito en mi corazón. No podemos decir, es que porque sentí bonito fue de Dios. No. Muchas cosas que no son de Dios también se van a sentir bonito. La Escritura nos habla de los placeres temporales del pecado. El pecado también se siente bonito. Debemos probar si viene de Dios o no un sueño o visión que podamos tener. Pero no cerrarnos, pero sí probar. Primero de Tesalonicenses 5, 19 al 21. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno. No debemos apagar al espíritu, tomarlo en poco. Y parte de lo que el Espíritu Santo puede traer, como ya leímos en Joel y en Hechos 2 con Pedro, son sueños y visiones. No debemos menospreciar las profecías, pero tampoco los sueños y visiones. Pero sí, debemos examinar si vienen de Dios o no. Y claro, por supuesto, una buena, y más que buena, excelente y vital forma o regla de medir si algo viene de Dios o no, es ver si se empareja con el primer testigo, la Biblia. En Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si ignoramos las Escrituras, vamos a errar con toda seguridad. Así que algo que podamos recibir o que nos hablen o que nos digan o que nosotros sintamos, si no tiene base en la Escritura, si desarmoniza con la Biblia, debemos desecharlo inmediatamente, como también podemos confirmar en 1 Timoteo 6 del 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias,
malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad que encontramos en la Escritura, en la Biblia. Dice, está envanecido, nada sabe. ¿Y qué nos dice finalmente? ¿Qué nos instruye finalmente el Señor? Apártate de los tales. Apártate de los tales. Si alguien está hablando, el Señor me habló, el Señor me dijo, y no está conforme a las sanas palabras de Dios en las Escrituras, apartémonos de esa persona. Apartémonos de esa persona. Apartémonos de ese ministerio. En mi iglesia local, en la iglesia local que Dios me permite pastorear, yo a veces les pregunto a los hermanos, ¿aman a su pastor? Es decir, a mí. Sí, amén. Gracias, hermanos, yo también los amo. Hermanos, ¿aman a su iglesia? Sí, amén, amén. Gracias, yo también amo la iglesia. Pero les digo algo, amen más a Dios, amen más la verdad de Dios. Hay que amar la verdad y tu palabra. La palabra de Dios es verdad. Si ustedes ven o escuchan que yo les hablo algo que no tiene su base en la palabra, no me vuelvan a escuchar. Apártense. Apártense, huyan por su vida y no miren atrás como Dios le dijo a Lot. Amén. Ok. Siguiendo con los sueños y visiones. Hay diferentes funciones de los sueños y visiones. Rápidamente vamos a ver esto. Y les voy a citar varios ejemplos. Hay diferentes funciones de los sueños y visiones. Tenemos sueños y o visiones para mostrarnos lo que va a suceder. Por ejemplo, encontramos en Génesis 37, versos 5 al 11, los sueños de José, revelando que él sería exaltado y que sus hermanos se inclinarían a él. Cuando él vio los manojos de trigo, cuando él vio el sol, la luna y las estrellas que se inclinaban ante él, Dios le estaba mostrando algo que sucedería tiempo después en su vida. En Génesis 40, versos 5 al 13, tenemos los sueños del copero y el panadero cuando José estaba en la cárcel de Egipto. Y estos sueños venían a mostrar que el panadero sería muerto, mientras que el copero sería restaurado a su trabajo. En Génesis 41, versos 1 al 32, tenemos los sueños de Faraón que mostraban que vendrían 7 años de abundancia y después 7 años de hambre. 2 sueños que tuvo Faraón con las espigas y las vacas. En Daniel 2, versos 1 al 45, encontramos el primer sueño de Nabucodonosor, donde él veía una estatua que venía a mostrar los diferentes reinos del mundo que vendrían a partir de él.
que venía a representar la cabeza de oro, hasta llegar a las 10 naciones antes del anticristo, manifestados en los dedos de dicha estatua. En Daniel 4, versos 4 al 27, tenemos el segundo sueño de Nabucodonosor, cómo él se volvería como una bestia del campo, hasta que él reconociera que el Altísimo gobierna. Como podemos ver, sueños y visiones mostrando lo que habría de venir, lo que habría de suceder. En Daniel 7, versículos 1 al 8, Daniel tuvo sueños y visiones sobre 4 bestias, espantosas, terribles, que venían a representar los 4 reinos que vendrían. En Apocalipsis 9:17 tenemos las visiones del Apocalipsis de Juan y todo el libro del Apocalipsis. Y miren, muchos profetas más. Constantemente, si leemos a los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, vamos a encontrar que constantemente tenían sueños y visiones de las cosas que habrían de suceder. Pero también Dios nos puede dar a nosotros sueños y o visiones para mostrarnos algo que ha de suceder, algo que está por venir. Aunque ese no es tanto nuestro tema, sino la siguiente sección. Sueños y o visiones para darnos guianza. Ese es nuestro tema. Ese es nuestro tema. Por ejemplo, tenemos en Mateo 1:20. Un ángel le aparece en sueños a José, que recibiera a María su mujer y no la dejara. Cuando él quería dejarla secretamente, pensando que María estaba embarazada por haber fornicado con otro hombre, Dios le estaba dando guianza a José. No dejes a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En Mateo 2, del 12 al 13, encontramos que José y María son avisados en sueños que no volvieran a Nazaret por causa de Herodes, que mataría a los niños, que tenían que huir a Egipto. En Mateo 2, 19 al 20, nuevamente ahora son avisados en sueños que ya podían volver de Egipto a su tierra, pues Herodes ya había muerto. En Hechos 9, del 10 al 11, encontramos que el Señor aparece a Ananías en visión y le da instrucciones de ver a Pablo, quien se había encontrado con el Señor en el camino a Damasco. Y Dios está mandando a Ananías para que vaya y le hable de él y para que reciba la vista. En Hechos 9:12 encontramos que Pablo ve en visión a Ananías que vendría a él. Mira, tú podrías decir, bueno, pero los que tuvieron visión, bueno, José, María, gente muy especial y escogida y santa, podrías pensar. Bueno, aquí
Aquí el apóstol Pablo no era el apóstol Pablo. Aquí tenía el Pablo muy poco tiempo de haber tenido un encuentro con Jesús. No sé si decir que era un recién convertido, o al menos estaba solo convencido de que su camino estaba errado. Pero también podríamos dar el ejemplo de Cornelio en Hechos 10, del 3 al 8. Cornelio, un centurión romano, tuvo una visión. Tuvo una visión para hacer venir a Pedro. Y en Hechos 10, del 9 al 19, Pedro tuvo una visión donde Dios le mostraba muchos animales. Levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, no he comido nada inmundo. Y Dios le dijo, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común. También lo podemos ver en Hechos 11, del 4 al 10. Y esa visión era para que Pedro fuera a ver a Cornelio. En Hechos 16, versos 6 al 10, Pablo tiene la visión del varón macedonio, nuevamente dándole guianza para ir a Macedonia, después que el Espíritu Santo le impidió ir a otros lados. O sea, constantemente tenemos sueños y o visiones para darnos guianza. Dios nos puede dar guianza a través de sueños y o visiones. En Hechos 18, versos 9 al 10, Pablo tiene una visión en Corinto que debe quedarse allí. Y muchos ejemplos más en la Biblia, y tal vez yo podría dar ejemplos de sueños y visiones que Dios nos ha dado o me ha dado, mostrándome cosas que habrían de suceder, mostrándonos hacia dónde debemos ir o hacia dónde movernos. Así que como podemos ver, en el nuevo pacto, los sueños y visiones han sido una fuente de dirección divina muy clara y frecuente. Sin embargo, debemos tener las precauciones que hemos visto. No las podemos desechar, no podemos desechar sueños y visiones, pero sí, hay que probar. No hay que ser simples y creerlos a primera vista o aceptarlos sin discernir. Aunque otra precaución, por supuesto, que debemos tener es con respecto a la interpretación. Después que hemos confirmado que sí vienen de parte de Dios, debemos recibir entendimiento de parte de Dios. Como lo vemos, en los ejemplos máximos de esto, José y Daniel. Por ejemplo, en el caso de José, en Génesis 48, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Esto es cuando había de interpretar los sueños del copero y el panadero. De Dios son las interpretaciones. Una vez que podemos estar seguros que un sueño o visión viene de parte de Dios, que hayamos recibido, ¿cómo estar seguros? Biblia.
¿Qué dice la Biblia de esto que estoy soñando? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Yo recuerdo hace años, Cristo vino a mi vida en agosto de 1989. Y yo tuve una visión de la noche. Eso es como entre sueño o visión. Eso lo podemos ver en Daniel y en otros lados. Soñé, tuve entre visión y sueño, estaba dormido, pero era una visión con la segunda venida. Sentí la gloria de Dios allí. Y bueno, fue algo maravilloso, una experiencia maravillosa. Yo recuerdo que en aquel tiempo yo era un recién convertido. En aquel tiempo lo compartí con mi pastor, en aquel tiempo. Pero como iba en contra de lo que se creía en la iglesia donde yo estaba, porque fue algo muy profundo lo que recibí, pues me dijo, deséchalo, eso no tiene nada que ver. Ah, bueno. Entonces, bueno, pues yo me olvidé de eso. Me olvidé de eso por alrededor de 19 años. Después de 19 años, el Señor nos llevó a Sion Fellowship International, a los ministerios internacionales Sion. Y cuando oí la enseñanza de la segunda venida, que estaba compartiendo un maestro de la palabra, sentí algo tan especial, porque yo dije, es que eso fue lo que yo soñé 19 años atrás y que había yo olvidado, y está en la palabra de Dios. Ahora entiendo después de 19 años, me regocijé y di gloria a Dios. Son maravillosos los caminos de Dios, pero necesitamos la interpretación que viene de lo alto igual, y no tenía yo que entender en ese tiempo. Estaba la interpretación sellada, como el libro de Daniel. Daniel tuvo muchas visiones en el libro de Daniel, pero dice la escritura que esa profecía estaría sellada. Estaría sellada. El entendimiento de eso hasta el tiempo del fin. Entonces, de Dios vienen las interpretaciones. En Daniel 1:17 y 5:12. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora 5:12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Amén. Tenemos aquí, como vimos en el verso anterior con José, de Dios son las interpretaciones. Encontramos que en Daniel 1:17, que Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
Que Daniel, en él fue hallado, dice el 5:12, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños. Para interpretar sueños. Debemos recibir de Dios la interpretación, si no es algo muy claro, si no es algo muy claro, tendremos que recibir de Dios interpretación. Pero debemos, sí, cuidarnos de no caer en los dos extremos. Ser de aquellos que los desechan por completo. Eso sería peligroso. Porque Dios está por derramar en una mayor medida sueños y visiones para darnos dirección en este derramamiento del Espíritu Santo venidero. Si estamos cerrados ante ello, nos vamos a perder parte de un gran mover del Espíritu Santo. Cuidado. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo de recibir insensatamente todo, lo sensacional, sobrenatural, todo sueño y visión. Debemos probar los espíritus, si vienen de Dios o no. ¿Y probarlo cómo? Primeramente con las Escrituras. Y vimos otras luces más. Lo probamos con las Escrituras. Pero ¿qué dice la paz? ¿Qué dice la paz? ¿Qué dice el Espíritu de consejo? Hemos recibido una palabra profética. Hemos recibido una palabra de sabiduría. ¿Qué dicen los otros testigos? No nos podemos basar en un solo testigo para decidir un asunto. Es maravilloso los sueños o visiones, pero debiéramos asegurarnos, uno, que vengan de Dios. Otra, confirmarlo con otros testigos. ¿Y qué más? Tener la interpretación correcta. Así que, amigos, hermanos, que podamos no estar cerrados ante los sueños y visiones, pero que tampoco los recibamos insensatamente. Estemos abiertos a esta maravillosa forma de dirección divina, pero seamos cuidadosos en el nombre del Señor Jesucristo.